8:48 de la mañana, estamos en vivo este lunes. Gracias a todas las personas que se van sumando a nuestra transmisión. En esta parte del programa nos acompaña Iris de Franca. Ella es abogada, defensora de derechos humanos y además madre de un niño con autismo. Iris, gracias por tu tiempo, bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Justamente este 30 de marzo fue aprobado por la Asamblea Nacional este proyecto de ley de atención integral para las personas con trastornos del espectro autista. Quisiera que nos hablaras un poco cuál es la situación actual de los autistas y qué contempla este proyecto aprobado por la Asamblea Nacional del 2020. Bueno, una de las cosas primordiales para nosotros este proyecto de ley fue el tema del reconocimiento de la condición, porque no es secreto para nadie que en Venezuela estamos bastante atrasados en la materia. Hay muy pocos especialistas que trabajan el tema del autismo, Sí. pese a que tenemos algunos años con los CAIPAS, que son una política pública impulsada por el Estado para la atención de los niños con trastornos del espectro autista. Solamente contamos con 44 en todo el país y estuvieron activos durante 7 años. De hecho, se están reactivando actualmente. Todo Sí. esto se ha hecho muy difícil para la comunidad, pues no teníamos espacios de atención. Los colegios muchas veces le negaban los cupos a los niños, pese a que había una resolución del ministerio en donde pues hacía un llamamiento a la escolaridad regular a incluir a las personas con cualquier tipo de discapacidad. ¿Qué ocurre? Que en Venezuela el autismo, entonces, digamos, legalmente no estaba considerado tampoco una discapacidad, porque en la ley de discapacidad, la ley orgánica de discapacidad actual, que se encuentra en reforma, por cierto, no aparecían las discapacidades psicosociales y tampoco aparecía el autismo. Entonces solo aparecían las discapacidades mentales y lo que hacían era que metían a las personas con trastorno del espectro autista como discapacitados mentales cuando no era así. Y por eso, entonces, pues nos ponían, digamos, una nomenclatura que no nos correspondía y la comunidad estaba como, digamos, como en el aire. No había un reconocimiento de la existencia de este trastorno, de esta condición, sino que nos englobaba en una discapacidad que no era la nuestra. Ahora, pues estamos, gracias a este proyecto de ley, yo creo que lo más importante, siempre lo resalto, es el tema del reconocimiento. Ya el trastorno del espectro autista como una discapacidad psicosocial. De hecho, en la reforma que estamos haciendo a la ley de discapacidad, así lo reconoce en algunos proyectos de ley, por ejemplo, el proyecto de ley de no discriminación, que entró el mismo 30 en primera discusión, aparece la palabra trastorno, aparece digamos, diagnóstico trastorno del espectro autista, discriminar a personas con trastorno del espectro autista. Hay un reconocimiento y eso es lo primordial. Iris, coméntanos cuáles son las necesidades especiales que amerita un niño autista desde el punto de vista de su educación. Tú que eres mamá, ¿qué deben saber las maestras al momento de interactuar con los niños para transmitir información? Mira, cada uno de los niños es diferente y por eso se le llama espectro. Sin embargo, hay, digamos, algunas cosas generales que podemos tomar en cuenta. Los niños con autismo, la gran mayoría tienen problemas sensoriales. Algunos tienen, digamos, les afecta el ruido, a Sí. otros les afectan las temperaturas, el calor y el frío. Algunos inclusive no se sienten, digamos, eh, cómodos en salones donde hay muchísimas personas. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que deben tomar en cuenta los docentes es eso, es adecuar los salones de clase para que todas las personas, yo creo que más que para las personas con autismo, es adecuarlos cómodos para todos los niños y niñas. Por ejemplo, esos salones sobrecargados de carteles, dibujos, colores, ellos, las personas con autismo, los niños con autismo, pueden ser a tu vida, la son esos niños que se distraen, que las maestras constantemente la atención, no se distraen, una carga muy grande. Entonces, tomar en cuenta el tema de que el mismo necesita, no, por ejemplo, si siente mucho calor, me pasa con el mío se regula corriendo. En primer grado, por ejemplo, la maestra que hacía le decía, bueno, termina las actividades rápidamente, dejo salir a correr 10 minutos
afuera en el patio. Mi hijo corre en lugares, digamos, en una línea 5 minutos, regula y entraba al salón nuevo. Entonces, eso también deben ser estrategias que deben tomar en cuenta los docentes. ¿Qué pasa? Que lamentablemente la carencia que tenemos ahorita en los planteles educativos es que no hay docentes que conozcan sobre la materia. El autismo es algo que solo se ve en educación especial, no se ve en la educación, digamos, y por eso los docentes venezolanos tienen elementos para abordar, para tener en sus aulas a niños con formación, organizaciones, incluso, bueno, ahora con esta tecnología pueden buscar información en otros países como para poder tratar a los niños con autismo. Sobre este proyecto de ley, ¿cuáles son esos puntos que tú consideras que son un avance y cuáles son los puntos que se han dejado por fuera, que son importantes y no se han abordado? Bueno, lo primero es que para mí los avances son tres, ¿no? Uno, en materia de salud, obliga al Estado y al sistema de salud en general a tener los profesionales para el diagnóstico temprano de las personas con trastorno del espectro autista. Lo que más nos ha perjudicado a la comunidad es el trastorno tardío. Necesitamos un sistema de salud que se aboque a el diagnóstico temprano en los primeros años de vida. Para eso, en este proyecto, digamos, de manera tácita se hace un llamamiento al Estado y al sistema de salud en general a tener las herramientas, los especialistas para hacer el diagnóstico temprano. Lo segundo es el sistema educativo. Se hace un llamamiento a los colegios regulares, públicos, en educación inicial, en diversificada, en la universidad, a realizar la educación, a incorporar a la educación regular a todos los niños que pues, puedan estar en educación regular, pero además hacer las adaptaciones curriculares que tengan que hacer para evaluar a las personas con trastorno del espectro autista. Otra de las cosas importantes en materia de salud es el tema de los permisos para las madres, padres, representantes, cuidadoras y cuidadores que no se les están dando en sus, como el autismo no es una enfermedad, entonces no había justificación para que las madres, padres, representantes y responsables pudiesen ausentar a los niños en terapia. También estamos trabajando en ese proyecto de ley, sale el tema de las aseguradoras y que ninguna aseguradora puede negar la cobertura a personas con trastorno del espectro autista. Y uno de los elementos para mí más importantes del proyecto de ley tiene que ver con el tema de la corresponsabilidad, porque muchas veces decimos, bueno, es el Estado, pero no solamente es el Estado, porque en el tema del trastorno con el trastorno del espectro autista estamos vinculados todos, no solamente es los organismos del Estado, es la empresa privada, que a veces no adecúan sus espacios para que personas con trastorno del espectro autista trabajen allí, es un tema del hogar, de la familia, de los colegios, de la sociedad en general, incluso de los medios de comunicación a veces al momento de transmitir los mensajes. Iris, tú que eres especialista en la defensa de los derechos humanos, ¿cuáles han sido esos derechos que principalmente se le han vulnerado a los niños con trastorno del espectro autista? Para mí, yo siempre hago énfasis en eso, el tema educativo. Me preguntabas hace un segundo qué faltó en la ley. Bueno, para nosotros lo que faltó en la ley, que no hemos logrado meter todavía en ningún proyecto de ley, porque algunos elementos que teníamos principalmente en este proyecto lo metimos en la ley orgánica de discapacidad, que todavía no ha entrado en segunda discusión, es el tema educativo. Nosotros pedíamos que los profesionales, digamos, de la salud, que los profesionales de la educación tuvieran que obligatoriamente haber una cátedra de autismo en la universidad, y porque entendemos que esto es un problema de ignorancia, la discriminación en sí es un problema de ignorancia. Entonces, para mí el derecho que siempre se les ha vulnerado, digamos, a las personas con trastorno del espectro autista tiene que ver justamente con este tema de la educación y de la inclusión en la educación. Nosotros tenemos muchos casos de representantes. A mí me pasó en una oportunidad cuando mi hijo empezaba el colegio, en donde nos han negado los cupos en planteles regulares a nuestros hijos porque tienen autismo,
sin preguntarnos si nuestros hijos tienen capacidad cognitiva o no. Simplemente cuando tú les dices, mira, mi hijo tiene autismo, a mí la respuesta que una vez me dieron es, mira, nosotros nada más le damos clases a niños normales. Y yo decía, bueno, pues mi hijo no es anormal. De hecho, mi hijo tiene autismo nivel 1 de alto funcionamiento y tiene una capacidad de raciocinio increíble y un nivel cognitivo muy alto. Y me despreciaron a mi hijo simplemente porque le decidieron poner la etiqueta, decidieron poner el diagnóstico antes del niño. Eso nos pasa mucho a los padres. Conozco padres que pasan muchísimo trabajo con eso, porque la misma ignorancia no le permite a los planteles educativos decir, aceptar a personas con algún tipo de discapacidad, porque como no la conocen, el miedo. Claro. Entonces, bueno, para mí es digamos, el derecho fundamental que se le ha violado y, por supuesto, el diagnóstico temprano. En Venezuela no hemos tenido las herramientas para que nuestros hijos sean diagnosticados tempranamente. El Hospital JM de Los Ríos, que era uno de los mejores, ahí diagnosticaron a mi hijo. Cerró su servicio de neurología y ya tiene 4 años sin trabajar, y muchas madres, padres y representantes, muchos niños se quedaron sin asistencia de profesionales. Entonces estamos luchando también para reabrir ese servicio, porque la verdad es que le hace muchísima falta al país. Gracias, Iris, por exponer esta realidad y por alzar la voz en nombre de otros padres que, al igual que tú, están transitando por lo mismo. Gracias por acompañarnos. Feliz día. Muchísimas gracias a ustedes. Era Iris de Franca, ella es abogada especialista en derechos humanos, hablando el día de hoy sobre este proyecto de ley de la Asamblea Nacional del año 2020 que incluye nuevas demandas y beneficios para los niños que han sido diagnosticados con trastornos del espectro autista. Con este tema nosotros nos despedimos por el día de hoy, agradeciéndole de antemano su sintonía. Nos vamos con estas imágenes desde Mar-a-Lago, aquí en West Palm Beach, en la Florida. Estaremos muy atentos a lo que será la noticia del día, que es este viaje que realiza el expresidente estadounidense Donald Trump hacia Nueva York para comparecer ante la justicia estadounidense. Quédense en sintonía de BPI TV, que les estaremos presentando la noticia en vivo, dándole la cobertura a este hecho noticioso, a esta información que está en desarrollo el día de hoy. Feliz inicio de semana para todos. Gracias por acompañarnos. Les esperamos este martes en una nueva edición de Buenos Días.